Bueno, el tema de hoy es el peso y la densidad. Como puedes ver, pues estoy aquí rompiendo un palito, y el palito pues es fácil de romper porque la densidad es mucho menor que la mía y la fuerza mía puede romperlo. Pero si yo busco un palo más denso, no lo voy a poder romper porque el palo es mucho más fuerte que mi fuerza y la densidad del palo aguanta la densidad de otro palo, así que ni con otro palo lo puedo romper, así que me olvido de eso. Pero si yo quiero que algo pase por el aire, lo puedo hacer porque el aire me permite a mí levantar las cosas, porque la densidad del aire es muy liviana y yo puedo pues levantar las cosas en la densidad del aire y dejarlas caer, siempre y cuando no sea más densa ni más fuerte que yo. Por eso, cuando trato de levantar el muro que está pegado a la superficie del suelo, se me hace imposible levantarla porque realmente no se puede, porque la densidad de ese muro es mucho más densa que mi cuerpo, pero sí puedo levantar una rama de poco peso y muy poca densidad. Incluso si trato de traspasar el piso, la densidad del piso me va a aguantar, así que no hay manera de que yo pase de la superficie, porque el mismo suelo va a estar aguantando todo mi peso. Ahora, si yo quiero subir a este árbol, lo puedo hacer porque realmente es muy fácil, porque el árbol tiene más densidad y peso y está dentro de la superficie, y así puede sostener mi cuerpo mientras yo subo sobre él. Pero si yo voy a otro árbol mucho menos denso que mi cuerpo y mucho menos pesado, no voy a poder subir, incluso lo puedo romper, porque realmente mi peso va a aplastar su peso. Ahora, si trato de mover un edificio, no voy a lograr moverlo, porque realmente el edificio es mucho más grande que yo, mucho más denso que yo y mucho más fuerte que yo, y pesa mucho más que yo. Pero si yo trato de mover un portón con un solo dedo, lo voy a lograr, porque el portón es mucho menos denso que yo y puedo hacer la fuerza de moverlo hacia mí. Pero si trato de moverlo otra vez, la pared, no voy a lograr moverla porque la pared es mucho más densa que yo como tal. Pero aún así, un carro que es más grande que yo y tiene más densidad que yo y más peso que yo, por tener ruedas, yo puedo moverlo con mi peso y alarlo. Al alarlo con mi fuerza, yo hago que toda esa densidad del carro se mueva acorde a mi voluntad. ¿Por qué? Porque tiene ruedas y puedo moverlo de lado a lado, porque no es la superficie. La superficie aguanta el carro, pero yo no puedo mover la superficie, puedo mover el carro. De la misma manera, tuve que hacer mucha fuerza para moverlo, pero en este caso lo que voy a hacer es mover un dron como este, de la misma manera que moví el carro. Y mira qué fácil se me hace moverlo, incluso puedo levantarlo con mucha facilidad y dejarlo caer, porque realmente no tiene casi densidad, ni fuerza, ni peso al lado de la mía. Ahora, podemos tocar la superficie y no nos hundimos, pero si vamos a lo que es la arena movediza, vas a encontrar que sí te vas a hundir. ¿Y por qué? Porque la densidad de la arena movediza es mucho más frágil que tu densidad corporal y puedes hundirte dentro de la superficie, porque la superficie es menos densa que tu cuerpo. De esta manera también el viento hace que todo lo que hay a su alrededor se mueva con su densidad. ¿Ves? Aquí yo estoy moviendo con un vacuum, dándole viento a esas hojitas pequeñas que están ahí, ¿verdad? Y yo las estoy moviendo con el mismo viento. ¿Por qué? Porque la densidad del viento le da a esas hojas y las mueve de lado a lado por donde el viento y la voluntad del viento le esté dando. Y precisamente eso es lo que sucede con las mareas, eso es lo que sucede con los tornados, que pueden levantar mucho más peso que esta pequeña máquina. De la misma manera, pues estamos viendo como el viento ala también la hoja, y con la misma fuerza de densidad del viento alando la hoja, puede entrar la hoja dentro de la máquina para que se cumpla con la fuerza de voluntad del viento. A la igual manera lo hago con un palo de poca densidad y se mueve, pero si lo hago con un palo de mucha más densidad y más peso, pues el viento no lo va a arrastrar, porque el poco viento que está dándole no le da movimiento, a menos que sea uno más fuerte. Ahora vemos aquí una persona tirándose de un avión, y en este caso pues la densidad del aire permite que el cuerpo baje, porque el aire no va a aguantar ese cuerpo y sosteniéndolo, porque realmente la densidad es muchísimo menos densa
que la del cuerpo. Entonces este hombre, al caer a la superficie, pues está viendo cómo puede bajar de diferentes formas, pero no puede sostenerse. Así que él va a dejar caer su cuerpo, y si cae sobre la superficie, su cuerpo explota, porque la superficie es mucho más densa que su cuerpo. Pero en este caso, él va a bajar y caer dentro de una red que es mucho menos densa que su cuerpo, y va a lograr que su cuerpo no estalle contra el suelo. Y puedes ver como su cuerpo cae dentro de la red y no le sucede nada, porque la red es mucho menos densa que su cuerpo y sostiene su densidad. Aquí podemos ver cómo está el barco dentro de una tormenta, y toda esa densidad del viento mueve la marea sobre la superficie del agua y levanta el barco hacia arriba y hacia abajo. De la misma forma puedes entrar en el agua y ver cómo tu cuerpo se zambulle dentro del agua, porque el agua es una densidad también, pero no es más fuerte que tu densidad. Por eso puedes traspasar sobre ella y bajar lo más profundo que tú puedas con tu propio peso y con tu propia densidad, sin que el agua venza el trayectorio hacia donde tú te diriges en este momento. Tú ves que en este momento el hombre está bajando, y cuando va a llegar, pone los pies sobre la superficie de la tierra. En este caso ya él no va a poder bajar sobre esa superficie o bajo esa superficie, porque ya esa superficie es mucho más fuerte que el peso y la densidad de su cuerpo. Entonces él camina sobre esa superficie, y tú ves que con la misma mano y con el mismo pie él atrae con la mano la densidad del agua, y así poder moverse debajo de la misma. Y como puedes ver, dentro del agua sí podemos caminar sobre la superficie, y él con la misma mano va a estar jalando la fuerza de la densidad del agua para poder traer su cuerpo al lugar donde él quiere llevarlo, porque él mismo rema con su mano dentro del agua y su cuerpo va hacia donde él está remando, porque la densidad del agua lo tiene a él en un momento que no puede moverse totalmente como se mueve en el aire, pero sí puede moverse lentamente, porque la densidad del agua es mucha más pesada que él, pero al ser líquida, pues él puede traspasarla y caminar sobre la superficie dentro del agua. Lo que te quiero decir es que la gravedad no existe, y de esa manera, como él puede bajar, puede subir dentro del agua, porque nada de la fuerza de la gravedad está jalando a esa persona, sino que la densidad del agua lo mantiene inmune para subir y bajar como él quiera, a donde quiera.